son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. (19:01), 24 grados en la ciudad de Buenos Aires y nosotros seguimos en vivo. Chacra TV Noticias por la tarde, segunda edición. Te continuamos acompañando seguramente en tu regreso a casa y para aquellos que ya están en su casa con las noticias y las novedades que han sucedido en la jornada de hoy. Es por ello que los invitamos a quedarse con nosotros durante una hora y vamos a dar comienzo con los principales títulos. Los molineros aseguran que aún con la suba del trigo por la guerra en Ucrania, el aumento de precio del pan solo se debería al 25%, en este caso 25 pesos el kilo, lo cual desde la Cámara de Industriales Molineros dejaron en claro que si el pan aumenta 25 pesos por kilo, ya no se debe al aumento de la harina, sino al aumento de los demás insumos y a la mano de obra. El impacto de la última suba de gasoil en el campo ronda los $120 millones el precio oficial. Según los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas de Córdoba, quienes plantearon que el ajuste de precios condiciona las prestaciones. Desde la Bolsa Rosarina especificaron a La Nación que para ir a una nueva cosecha gruesa solo hay avances en girasol, ya que el 38% del área es la que se encuentra cosechada. Así que atención, porque gran suba de gasoil que ronda los $120 millones. En cuanto al IPCBA, participa de la CIAL América en Las Vegas, en Estados Unidos. Gran noticia, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina participa en la primera edición de la Feria CIAL América, que se extenderá hasta el 24 de marzo inclusive en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Y vemos qué sucede con los mercados granarios. Hay tenues cierres en Estados Unidos, jornada con alzas para el petróleo y el valor relativo del dólar. La guerra en el Mar Negro es el gran driver y no ha producido mayores novedades, salvo el avance en la destrucción de Ucrania. La soja vuelve a subir atada a la fortaleza de los aceites vegetales debido a un nuevo incremento en el aceite de palma, una demanda local y externa sostenida y la buena performance de la harina. Las limitaciones devienen de la posibilidad de un aumento de harina en Estados Unidos. El maíz encuentra soporte en la delicada situación de Ucrania, cuarto exportador global, pero las ganancias se vieron limitadas por la debilidad del trigo y las perspectivas de una excelente safrinha brasileña. El trigo perdió terreno a raíz de una toma de ganancias, más las lluvias que habrían mejorado la situación en la zona de cultivo del duro de invierno estadounidense, e inversores que aún no ven que Estados Unidos esté vendiendo más por la situación de Ucrania. Wall Street en baja, embretado entre una nueva suba del petróleo, los riesgos de una inflación creciente y la probable mayor agresividad de la Reserva Federal en sus políticas. ¿Y cómo cerró el mercado de Hacienda de Liniers? 6.069 fueron los ingresos y un total de 265,463 es el total del mercado de Hacienda de Liniers en la jornada de hoy. Y bueno, pasamos del mercado de Hacienda de Liniers a cómo cotiza el dólar y el euro. La moneda, en el caso de hoy, aumentó el dólar oficial para la compra
109,61 y para la venta 115,61. Está igual el dólar informal para la compra 197 y 201 para la venta. También en aumento dólar mayorista para la compra 109,98 y para la venta 110,18. Y solamente ha descendido levemente el euro para la compra 117,26 y para la venta 124,99. ¿Cómo continúa el pronóstico para esta semana? Lo vemos. Y sí, ya comienzan las lluvias a partir de esta noche, que se prevén tormentas eléctricas para Capital y Gran Buenos Aires. El jueves también chaparrones aislados, algo ventoso, 17 grados la mínima y 23 la máxima. El viernes también chaparrones aislados, 14 grados la mínima y 23 la máxima. Y con una temperatura similar pero sin lluvias el día sábado. Algo nublado, 14 grados la mínima y 24 grados la máxima. Y ahora Karina Rodríguez nos presenta una nota que ha realizado junto con el gerente de KWS sobre la innovación y los nuevos lanzamientos. KWS presentó hoy su nueva campaña comercial 2022 y es un gusto para nosotros presentarles ahora a Federico La Rosa. Él es gerente nacional de producto de KWS, con quien vamos a conversar sobre el tema. Gracias, Federico, por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, contanos en primera instancia, si sos tan amable, cuáles fueron las presentaciones que se hicieron en el día de hoy, de qué se trata. Sabemos que hay al menos 4 productos, ¿cuáles son sus características? Sí, mira, lo que hoy fue el lanzamiento comercial, o sea, en nuestra red comercial hicimos el lanzamiento justamente de campaña, y en el cual también estamos de manera conjunta con todo el equipo mostrando lo que son los nuevos lanzamientos, los nuevos híbridos que estamos ofreciendo al mercado en esta oportunidad. Y como bien vos decís, son 4 nuevos lanzamientos, 2 del mercado de silo y 2 del mercado de grano, que como hemos hablado otras veces con vos, nosotros estamos hace muchos años ya siendo pioneros en hacer seleccionamiento distinto, diferenciado, entre lo que son los materiales de grano y los materiales que van para el mercado de picado. En lo que refiere a los lanzamientos con destino a silo, el KWS 605 Viptera 3 Full, ¿qué características tiene? Mira, es un híbrido que nosotros estamos resumiendo como el híbrido de mayor producción de materia seca digestible. Entendiendo materia seca digestible como la variable que más correlaciona con producción, tanto de leche como de carne. Entonces, lo que estamos diciendo que es un híbrido que lo que hace es producir mucha leche o mucha carne. Un híbrido netamente destinado para convertirlo en carne o en leche. Y después lo que tiene es un ciclo muy acomodado, o sea, un intermedio para picado, lo que significaría que te puede entregar el alimento o antes, o también para los productores de silo que muchas veces encadenan producciones porque necesitan el uso de la tierra, darle mucho régimen, lo que permitiría, si uno lo pica antes entrar en la rotación y, por ejemplo, salir a un cultivo, un verdeo. Y otro tema que tiene, por ser justamente nuestra línea exclusiva de silo, es una ventana de picado. ¿Eso qué es? Que varios días en el campo, más de 2 semanas, permanece en las condiciones de materia seca y calidad óptimas para ser picado. Nosotros sabemos que el mercado argentino dispone de máquinas contratistas para hacer justamente el picado, no es como en otros mercados, en Europa o en Estados Unidos, que el productor tiene su propia máquina, con lo cual puede elegir el día que va a picar. Acá sabemos que es un buen atributo que el híbrido permanezca en buenas condiciones en el campo, porque sabemos que llueve o lo que pase, se puede atrasar cualquier coordinación que esté haciendo el contratista, y esto le permite tanto al contratista como al productor estar tranquilos de que lo van a poder picar en las mejores condiciones. Y por último, como bien vos dijiste, la tecnología que tiene es Viptera 3 Full. Claro. Eso significa que tiene la mejor protección contra insectos
y Full, que permite hacer una aplicación tanto de glifosato, glufosinato como imidazolinonas. ¿Y cuáles son las características del KWS 695 Viptera 3? El 605 Viptera 3 Full y el 695 Viptera 3 son los dos que estamos lanzando para el mercado de silo. Uno, 605, más para la potencialidad, como te decía, más para alta producción de materia seca digestible, y 695 con muy buena estabilidad, con un ciclo un poco más largo, lo cual le va a conferir un poco más de estabilidad, y también estamos hablando que tiene un paquete sanitario muy bueno, y con la tecnología Viptera 3 va a ser un material muy versátil para sembrarlo tanto en temprano como en tardío. Sabemos que el productor silero últimamente está también usando la herramienta de fecha de siembra, este año por fuerza mayor, cuando vieron que por ahí los tempranos no iban a entregar el alimento que esperaban, salieron a sembrar más tardíamente, pero también sabemos que muchos siembran desde tardío o usan las siembras tardías como un buffer justamente, por eso que incluyan en estos lanzamientos la tecnología Viptera 3, lo vemos como adaptarnos a esa necesidad de los productores que cada vez siembran más tarde, y sabemos que el control de insectos va a dar mayor estabilidad también en el grano y también algunos años en lo que es el planteo de los cultivos. Y por otro lado, como te decía hoy, el 605 Viptera 3 Full tiene la mejor control de insectos y también la posibilidad de aplicar glifosato, glufosinato e imidazolinonas. Y en el caso de las presentaciones destinadas específicamente a granos, ¿cuáles son los productos? ¿Hay alguno, por lo que estuve leyendo, que tiene incluso mayor posibilidad de ser utilizado en siembras tardías, una cosa no menor por estos tiempos y con el clima que estamos atravesando? Sí, totalmente. Los lanzamientos de grano, nosotros estamos hace tiempo trabajando, pensados, muy enfocados en tres grandes objetivos: los productores que buscan potencialidad, donde las lluvias son regulares y lo que están esperando del maíz es que rinda por encima de la media. Los productores de un mercado que ha crecido en los últimos años, producto de la expansión del maíz, que buscan la estabilidad porque están en ambientes más inestables, y ahí lanzamos el 316 Viptera 3, KWS Viptera 3, es ahora la nueva manera de llamar nuestros híbridos, KWS 316 Viptera 3, que es para ambientes estables, y KWS 912 Viptera 3 para los ambientes sanitarios, como bien vos decías, que es el tercer gran ambiente. Y este híbrido que vos mencionás, el KWS 912 Viptera 3, lo estamos viendo como un lanzamiento muy propicio para nuestro portfolio, porque en un mercado que estamos iniciándonos, como es el mercado de tanto, con un material que tiene mucha estabilidad de rendimiento, producto de un paquete sanitario muy bueno, muy amplio. De esa manera nos estamos resguardando. Sabemos que en esos ambientes la inestabilidad del rinde viene muchas veces producto de que alguna enfermedad puede estar modulando el rendimiento, bajándolo, y este es un material que para muchas enfermedades tiene una tolerancia más que aceptable, lo que le confiere una estabilidad en esos ambientes por encima de la media. Como te decía, la tecnología Viptera 3, ese paquete sanitario y una muy buena tolerancia a altas temperaturas lo hacen un lanzamiento más que interesante para nuestro portfolio en este mercado. Y por último, el que ya te nombré para el ambiente de estabilidad, es el KWS 316 Viptera 3, un material que ya lo estamos probando hace 2 años, y realmente lo estamos viendo muy estable, un híbrido que nosotros estamos pensando justamente para levantar los pisos de los ambientes más restrictivos. Lo que estamos hablando de este híbrido como que la máxima estabilidad para ambientes restrictivos. Tiene el idiotipo granífero, el que a todos nos gusta, el que tiene dispersión de espiga baja, con lo cual si lo tenemos que dejar en el campo, eso es menos palanca producto del viento. Tiene un grano muy bien anaranjado, muy interesante para algunos mercados que también están haciendo una integración con la producción de pocho, con la producción de huevos, que eso también le da color a las yemas. Muchas veces esto es buscado, el color del grano, justamente para este tipo de producciones. Y también lo que tiene es un excelente comportamiento frente a enfermedades que son las asociadas al estrés hídrico, como puede ser carbón, mal de Río Cuarto o algunas enfermedades de espiga. De vuelta, en resumen, el lanzamiento de estos 4 materiales, lo que empiezan a mostrar
es unos lanzamientos muy enfocados para cada una de las necesidades de los productores y las distintas necesidades. Productores de silo, seleccionados de una manera totalmente distinta y miramos atributos totalmente distintos. Productores de sanidad, el paquete sanitario que te hablo es tizón, cercospora, roya, estamos hablando también algo de mancha blanca, enfermedades totalmente distintas. Cuando te hablo de el 316, KWS 316 Viptera 3, estamos hablando de estabilidad de rendimiento y también de paquete sanitario, pero de mal de río cuarto, de carbón y enfermedades como diploide. Para cada uno y para cada zona estamos haciendo una selección puntual, específica y direccionada, porque entendemos que los productores nos demandan cosas distintas y nosotros como una empresa de mejoramiento genético, y en el caso de KWS, una empresa que solamente en el mundo hace mejoramiento genético, es lo que nos gusta hacer y es lo que el mandato que tenemos hacer en nuestro mercado, ¿no? Ser el que provea año a año productos que más se parezcan a lo que están buscando los productores. Federico, te agradezco enormemente el tiempo y te pido un minuto más para una reflexión. Muchas veces hablamos de la presencia cada vez más importante de la genética hoy en nuestro trabajo, no solamente en la genética animal, sino también en la cuestión agrícola, por supuesto. Y me gustó muchísimo lo que me informaron, que fue parte de la presentación que desarrollaste en el día de hoy, que no tiene que ver con lo que viene, la genética como una visión de futuro, sino la evolución de la genética es hoy. Te pido un minuto de reflexión al respecto para los empresarios agrícolas que nos están viendo. Sí, la verdad que justamente la frase de la evolución de la genética de hoy habla un poco de esto. Las necesidades de los productores es lo que a nosotros direcciona nuestro mejoramiento. Y eso es justamente nosotros consideramos evolucionar desde el punto de vista del mejoramiento. Estar buscando lo que necesitamos, no solamente lo que nos gustaría a nosotros, lo que nos parece interesante, que puede estar dentro de la órbita, pero sino buscar dentro de la necesidad. ¿Qué es el mejoramiento genético? Es ni más ni menos que seguir buscando, en algunos casos, que los rendimientos se mantengan y crezcan. ¿Por qué? Porque de ahí estamos trabajando a contrarreloj o en contra de la naturaleza. Claro. Pensemos que todos los días están desarrollándose nuevas variantes de las enfermedades que le afectan al maíz. Todos los días está evolucionando de alguna manera el sistema productivo del maíz. Y nosotros como genetistas lo que tenemos que hacer es buscar que eso se pueda producir sin mermar rendimiento. Lo que estamos haciendo es, como te decía, produciendo en muchos casos comida directa o encadenándonos con producción de alimentos. Nosotros nuestra misión es buscar que eso no baje. Buscar que mediante herramientas de mejoramiento cada vez más evolucionadas, poder hacer que el rendimiento se siga manteniendo y como venimos demostrando y como demostramos el año pasado, que también con vos tuvimos una nota por la ocasión de Celebreeding, demostramos que venimos creciendo a promedio más de 100 kilos por año, producto del mejoramiento genético. Eso y todas las empresas del agro hacen lo mismo, ¿eh? Esto no lo digo solamente por KW, pero es lo que buscamos y es lo que estamos haciendo en Argentina y en el mundo. Lo que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo es inagotable porque estamos trabajando en un sistema vivo que sigue cambiando. Y por eso tenemos que seguir trabajando buscando que los rendimientos no bajen y siempre suban en la medida de lo posible. En esta oportunidad, por ser cada vez más, llamémosle, más variables en nuestra búsqueda, ser más puntillosos en lo que están demandando los productores y para cada uno ver si podemos todavía seguir mejorando en lo que le ofrecemos. El que busca sanidad, entender qué habla de sanidad cuando dice sanidad. El que busca estabilidad, ¿sanidad por qué? ¿Estabilidad por qué? ¿Estabilidad porque varía el agua o estabilidad porque tenés un poco más de enfermedades, un poco menos de enfermedades y eso es lo que te genera la variación? Todos queremos alto rendimiento con estabilidad. Eso es lo que no va a cambiar en el mercado y en la cabeza de todos nosotros. Lo que tenemos que trabajar y evolucionar nuestro pensamiento es qué es alto rendimiento y qué genera esa inestabilidad, para poder nosotros, desde el punto de vista de lo que es el mejoramiento, saber qué buscar. Y eso es lo que estamos entendiendo que es lo que estamos lanzando. Mostramos que ya es una evolución en nuestra genética. Por eso, hasta la manera de llamar los híbridos cambió. Si se fija en nuestro catálogo, los anteriores se llamaban KM, 4 números y la tecnología. Ahora KWS, 3 números y la tecnología. Parece algo muy simplista, pero para nosotros significa que es una evolución, un cambio tan rupturista en lo que venimos lanzando que hasta merita un cambio de nombre. Y eso es parte de lo que estamos mostrando este año y lo que va a seguir mostrando KWS año tras año.
El aumento del pan solo debería ser de 25 pesos el kilo, así lo aseguran los molineros. Desde la Cámara de Industriales Molineros dejaron en claro que si el pan aumenta más de 25 pesos por kilo, ya no se debe al aumento de la harina, sino al aumento de los demás insumos y también a la mano de obra. Aseguraron que la incidencia de la harina en el precio del pan es muy baja y no amerita ningún tipo de intervención en el mercado. En tan sentido, también explicaron que con 1 kilo de harina se puede elaborar 1,1 kilo de pan, 2 paquetes de fideos, 3 docenas y medias de media luna o 6 docenas de churros. Si la bolsa de trigo triple ceros de 25 kilos se vende en promedio entre 1.800 y 2.000 pesos, el valor máximo de kilo de harina sería de 80 pesos. Esto implica que la harina representa 22 de los 500 pesos que cuestan hoy la docena de facturas, 72 de los 270 pesos que cuesta 1 kilo de pan y 13 de los 600 pesos que cuesta una docena de churros y 40 de los 100 pesos que cuesta un paquete de fideos. Así lo declararon los molineros para salir en defensa de los aumentos de precios. Se inauguró en Uruguay la cosecha de arroz y allí estuvo el presidente Luis Lacalle Pou. Cuando uno siembra una hectárea de arroz, ya hay una punta de dólares, 250 dólares que se ponen a trabajar de aire en la tierra. Y todo lo que empieza a generar posteriormente, la venta de maquinaria, los talleres, la gente que maneja las máquinas, los service, todo lo que sabemos que genera el agro. Entonces me parece una buena cosa, ahora vamos al campo, pero salir del campo y estar acá, que esto también es trabajo nacional. Y lo segundo, por un tema familiar, de lo que son las generaciones que van apostando al trabajo, afincadas en dos cosas. Primero, el profesionalismo. Y la siguiente generación tiene que ser mejor que la anterior. Y no digo mejor de calidad humana, porque los que conocimos al padre de Julio difícilmente encontrar a alguien mejor de calidad humana. Pero sí ayornado a la realidad y tendiendo en una actividad que cada vez se tecnifica más, que cada vez los márgenes están más sujetos a la tecnificación, las nuevas generaciones que siguen siendo una marca de confianza, que siguen confiando en la palabra, y por eso esas dos cosas. La cadena agropecuaria, el entorno agropecuario, lo que gira alrededor del negocio, aquí es parte de ello, y además el hacerse un nombre en cumplir y en ser confiable para los demás, porque yo me imagino los negocios que se llevan acá adelante, que te puedo pagar esto, que te entrego tal, que mira que si me sale, que si no me sale, y también hay una apuesta, porque recién vine y le dije, che, no, que no hay máquina para vender todas estas, ¿qué hacen acá? Le digo. Y me dice, bueno, porque hace algunos meses decidimos o pensamos y tomamos el riesgo de que esta iba a ser una buena zafra. Y lo que vamos a ver en un ratito, vamos a saber que a pesar de lo que sucedió en el norte, con la pérdida de 2.500 hectáreas, por falta de agua, que es otro tema que estamos trabajando y hay que impulsar, va a ser una muy buena zafra en la cantidad y va a ser muy buena zafra en los precios, porque tenemos más mercado y mejores precios internacionales. Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes para Europa. Debido a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, se han aumentado fuertemente los precios y es por ello que los granjeros, los productores europeos salieron a reclamar esta situación. Logan Roman es granjero y está preocupado. Está al frente de la granja de su familia en Bélgica y teme las consecuencias de la guerra en Ucrania. Lo que más le preocupa a corto plazo no son sus 250 vacas o sus 600 cabras, sino su producción de cereales, maíz, remolacha o incluso patata. En pocas semanas se ha disparado el precio de los fertilizantes. Los fertilizantes por los que pagábamos entre 150 y 200 euros la tonelada hace un año,
ahora cuestan 800 euros. Es un precio absolutamente desorbitado. Y además hay escasez. Encima que el precio es mucho más alto, hay una falta de material, de productos. Rusia es una pieza clave en el mercado de los fertilizantes. El país fue el año pasado el primer exportador de fertilizantes nitrogenados y el segundo proveedor de fertilizantes potásicos y fosfarados. Los agricultores creen que es un círculo vicioso que compromete a las granjas y, en última instancia, a los consumidores. En primer lugar, habrá un impacto económico directo en nuestras finanzas, ya que tenemos costes de producción mucho más altos. Además, si no aplicamos la cantidad adecuada de fertilizante a los cultivos, habrá una caída en la producción. Entonces es como un dominó. Menos fertilizante, menos producción y, al final, escasez. Estas dificultades en el acceso a los fertilizantes amenazan el equilibrio económico de las fincas que no pueden planificar a corto o medio plazo. La Unión Europea está explorando formas de amortiguar el impacto del conflicto para el sector. Los ministros de Agricultura se reúnen este lunes en Bruselas y la Comisión también presenta sus propuestas este miércoles para ayudar a los productores. Y la guerra, por supuesto, que también repercute en América Latina. Es por ello que veremos un informe sobre las consecuencias que hay y la inflación que acarrea. La onda expansiva de la guerra en Ucrania golpea a Latinoamérica, espoleando la elevada inflación que soportan algunas de las economías de la región y disparando los precios de combustibles y alimentos de forma generalizada. En Argentina, los automovilistas observan con inquietud cómo crecen las cifras en el dispensador de gasolina a medida que llenan el depósito. Sí, afecta obviamente porque no paran de aumentar y... El problema es que para los argentinos llueve sobre mojado, pues la inflación se ha convertido en un problema endémico. El año pasado fue superior al 50%. Hace 2 años o 3 atrás, un kilo de asado valía 150 pesos, ahora vale 800 pesos. En Brasil, la tasa de inflación registrada en febrero fue la más alta de los últimos 7 años. En términos anuales, supera el 10%, exacerbada por los precios de los combustibles. La situación económica en Brasil es insoportable. Todo ha aumentado. La gasolina, los alimentos, la carne, los medicamentos, el transporte público, dice esta empleada del sector público. Mucho más al norte, en Panamá, la misma preocupación. Sobre todo cuando el entrevistado es un taxista. Sabemos que es una problemática a nivel global, pero igual nos está afectando. Yo gastaba alrededor de $30 de combustible por día. Hoy día ya estoy gastando casi $40 en combustible diario. Colombia, cuarta economía regional, podría ser uno de los pocos beneficiados por la crisis, por su producción de petróleo, que supone el 40% del total de sus exportaciones. También suben los precios de los granos, algo que en principio debería ser positivo para los grandes productores latinoamericanos, como Argentina, líder mundial en el sector de la soja, o Brasil. Sin embargo, el efecto favorable se ve reducido por el aumento paralelo de los fertilizantes, las materias primas y los insumos que necesitan en la producción agrícola. Breve pausa y enseguida seguimos con mucho más de Chacra TV Noticias por la tarde, segunda edición. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Empieza el censo digital. Por primera vez, todas las personas del país van a poder completar antes el cuestionario. Soy Andrea. Tengo 82 años. Vivo en un departamento. Alquilado. Para cocinar, gas de garrafa. ¿Delivery no está? Acá somos 4. No, somos 3, el perro no cuenta.
Soy estudiante. Argentino. Entra en censo.gov.ar. Responde antes el cuestionario de tu hogar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Es fácil, seguro y ganas tiempo. Reconocernos. Censo 2022. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Continuamos en Chacra TV Noticias por la tarde, segunda edición, y vamos a tocar un tema que se viene hablando mucho, del cual hay grandes expectativas y tiene que ver con ley de semillas. ¿Qué es lo que ha dicho en este caso el ministro de Agricultura, Julián Domínguez? Argentina necesita una nueva ley de semillas que nos ponga al ritmo de los países de la región. Así lo señaló el ministro, quien convocó a profundizar en el desarrollo de la biotecnología ante el cambio climático. Lo hizo durante su exposición en el encuentro anual del Comité de los Bajos Submeridionales que se realizó en la ciudad de Santiago del Estero, que también contó con la participación del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, de Santa Fe, Omar Perotti, de Chaco, Jorge Capitanich, y del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Domínguez subrayó que el eje central de la política de la Argentina durante los próximos 10 años tiene que ir por el desarrollo del conocimiento y la biotecnología aplicada a la producción. Bueno, por supuesto estaremos expectantes porque mucho tiempo hace que los productores vienen reclamando sobre esta ley de semillas que todavía parece no aparecer. Y hablando de cambio climático, en este caso cambio climático y la producción de yerba mate. Sobre esta cuestión hablábamos con Pedro Zamberro, investigador del CONICET. El cambio climático ya lo estamos viviendo. Las temperaturas medias anuales en el planeta en los últimos años se han incrementado en un promedio de 1 grado. Respecto a la temperatura media de la época preindustrial que se toma a partir de 1850 aproximadamente. En cuanto a las precipitaciones, vemos que en igual periodo las precipitaciones para nuestra región yerbatera, es decir, no solamente Argentina, sino también Brasil y Paraguay, se han modificado en el orden de una reducción de aproximadamente entre 150 y 250 milímetros. Tengamos en cuenta
que el hábitat natural de la yerba mate es el sotobosque de climas subtropicales. Cuando se produjo la expansión comercial del cultivo de la yerba mate, lo sacamos de su hábitat natural, lo llevamos a una situación adversa para la planta, una situación de estrés, caracterizado por una situación ambiental totalmente distinta a su hábitat, con más irradiación, mayor temperatura, menor humedad relativa. Ahora tenemos un desafío mayor para la planta, que es seguir produciendo en condiciones de menor disponibilidad hídrica. Si bien esto es cíclico, está proyectado de que tanto las olas de calor como los periodos de sequías se van a dar en una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En primer lugar, tenemos que replantearnos la forma de producir yerba mate. Eso significa prestar atención al suelo, a la planta y al ambiente, donde tengamos que integrar, forzosamente hay que integrar tanto microorganismos de rizósfera, fertilidad de suelo, cobertura. Cuando vamos a la planta, al ambiente externo, tenemos que integrar los conocimientos que hay, si conviene o no hacer asociación con otros cultivos. Y allí nos hablaban de cambio climático y es importante resaltar, hoy es el Día Meteorológico Mundial, 23 de marzo, se conmemora en 180 países a partir de 1997, justamente para visibilizar la importancia sobre el cuidado del medio ambiente y cómo afectan los fenómenos climatológicos. En este caso vamos a hablar de cómo afecta la escasez hídrica en un país vecino y en este caso es Chile. Chile atraviesa una grave sequía. Más del 50% de los municipios de Chile están bajo un decreto oficial de escasez hídrica. Con motivo del Día del Agua, un grupo de manifestantes denunciaron este martes en Santiago de Chile la ley de la época de Pinochet que establece la propiedad privada del agua. Francisca Fernández, una de las manifestantes, afirma que la privatización del agua es responsable de esta sequía. La sequía que habitamos está dado por un saqueo histórico dado por el Código de Agua de 1980. Es por eso que nosotros luchamos porque el agua deje de ser privatizada. Chile es el único país del mundo que el agua se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. La falta de lluvias también es responsable de la sequía en Chile. El lago Peñuelas era una de las fuentes de abastecimiento de agua de la región de Valparaíso. Tras 12 años de escasas precipitaciones, el volumen del lago ya no alcanza el 1% de su capacidad. Raúl Cordero, experto en cambio climático, confiesa que es improbable que esta situación mejore en los próximos 30 años. Nosotros vamos a tener que de alguna manera independizarnos de las lluvias. La situación es poco probable que mejore ni en el mediano ni en el largo plazo. Nosotros nos enfrentamos a, en el mejor de los casos, 30 años por delante en las que las precipitaciones podrían continuar disminuyendo. Ese es el escenario. Los expertos explican que, aun cambiando la ley de privatización del agua, la única forma de solucionar la sequía en Chile sería deteniendo el calentamiento global. Y la sequía no solamente azota a Chile, sino que golpea también a la producción campesina en Paraguay. Hemos pasado unos tiempos bastante complicados en cuanto a sequía, específicamente para la producción campesina. Actualmente estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para detectar la magnitud de esta sequía. Es así que estamos también desarrollando algunas acciones de emergencia en conjunto, en FAO cooperando con el Ministerio de Agricultura para poder atender con urgencia a este sector bastante golpeado, porque sabemos que hemos tenido como 2 años consecutivos de sequía. Es un panorama que no teníamos
Estamos estimando alrededor de 264.000 agricultores que trabajan de la agricultura familiar campesina y de ellos 210.000 agricultores, o sea, el 80% se vieron afectados en niveles severos y extremos ante esta situación. Esto, por ejemplo, se puede notar ya en la oferta de productos alimenticios. Está bastante caro. Recordemos que hasta hace poco se estaba haciendo inclusive memes en cuanto a la lechuga, lo caro que está, hoy el huevo también. O sea, es todo va concatenado eso. Por ejemplo, hablando de la producción de huevo, el huevo se encarece porque la materia prima escasea. La materia prima para la alimentación de las aves. Se hubieron muy bajos rendimientos de maíz, de soja, de sorgo. Entonces eso impacta al final en la economía de la agricultura familiar campesina y también de las zonas urbanas. Y más todavía teniendo en cuenta este contexto post-pandemia COVID-19 que requiere también algunas acciones para reactivación económica. Se está intentando obtener datos de daños y pérdidas reales en el momento. Es muy relativo todavía conocer a profundidad hasta dónde llegamos, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo ahora se está haciendo en tener una base de datos en tiempo real de la cantidad de gente que estuvo o está porque sabemos que para la recuperación de un evento climático severo como la sequía cuesta bastante. Entonces, se están haciendo acciones puntuales en cuanto a la recolección de datos de las familias afectadas hasta ahora y también se están planificando medidas de emergencia para asistir a alguna familia. ¿Cuáles son las medidas de emergencia? Por ejemplo, provisión de semillas, generación de capacidades en sistemas de captación de agua, porque el cambio climático el cambio climático es una realidad que tenemos hoy y es como que hay que ir preparándose. Ojalá que esto no se agrave, pero deberíamos generar tecnologías y metodologías, especialmente para el sector campesino, para que pueda ser resiliente ante esta amenaza, porque inclusive los pronósticos están avisorando que recién tendríamos a mitad de este año, allá por junio, las lluvias normalizadas. Entonces es todavía un proceso bastante lento, ¿verdad? Si bien estas últimas lluvias que vinieron por lo menos disminuyeron bastante la temperatura, eso hace también que sea un poco más ecológicamente y fisiológicamente más acorde a la producción de vegetales. Porque recordemos que, por ejemplo, en enero teníamos temperatura sobrepasando 45 grados y nos comentaban desde la Dirección de Suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que llegaron a tomar temperatura de suelo y rondaban los 60 grados la temperatura del suelo. Entonces es algo bastante complejo y complicado. Entonces esas son las acciones por el momento que se están llevando a cabo. Son como dos actores importantes dentro del ministerio que están involucrados. Por un lado está la unidad de gestión de riesgos, que tiene todo un plan de acción anticipatoria desarrollado, especialmente con eventos severos de sequía, y con los agentes de extensión agraria que se coordina con el DEAC. Entonces, actualmente se reciben en las unidades, en las localidades más afectadas. El agente extensionista es el que tiene contacto directo con la gente. Entonces se recibe como que de boca directa al involucrado. El extensionista también va y verifica y releva hay también todo un diseño de una metodología para evaluar los daños y pérdidas, ahí se van anotando. Pero todavía, como le decía, es un poco lento porque vamos todavía dependiendo muy de lo físico. El desafío es avanzar en la digitalización para que esta información sea mucho más rápida. Entonces, esa es la metodología que se está llevando a cabo. Por un lado, lo contemplado en el plan de acción temprana,
con eventos de sequía y también por contacto directo de los extensionistas en territorio. Y hasta el día de mañana inclusive, el IPCBA participa de la CIAL América en Las Vegas, Estados Unidos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participa en la primera edición de la Feria CIAL América, que se extenderá hasta el 24 de marzo en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos. Para la participación en este evento, estratégico para las exportaciones argentinas, el IPCBA desarrolló el pabellón Argentina BIF de 270 metros cuadrados para la participación de empresas del sector. El stand incluye un sector de información institucional, un sector de degustación en el que se sirven cortes de carne vacuna argentina a la parrilla. Algunas de las empresas que fueron convocadas por el IPCBA y que forman parte de este stand son Swift, Forest Beltrán, Back Bamboo, Enterprise, Industria Frigorífica Sur, Logros y Arbif, entre otras. Y ahora sí pasamos a otro tema y tiene que ver con el desabastecimiento que hay de los fertilizantes en función de lo que sucede con la guerra entre Rusia y Ucrania. De esto nos habla la economista de FADA, Nicole Pisani Claro. El índice FADA de marzo de 2022 mostró aumentos considerables en los costos de producción, entre ellos de fertilizantes y fitosanitarios en los últimos 12 meses. Más allá de estos aumentos de precio, lo que inquieta debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es el posible desabastecimiento de fertilizantes. La agricultura argentina es muy dependiente de la importación de fertilizantes, los cuales provienen en parte de Rusia. En los próximos meses comienza la siembra de trigo y en septiembre la de maíz. Es por ello que surgen dudas sobre el desabastecimiento para las próximas campañas. Rusia juega un rol fundamental en el mercado mundial, no solo como productor y exportador de fertilizantes, sino también como proveedor de insumos para que otros países los produzcan. A ello se le suma que productos, por ejemplo, como la urea, están muy ligadas al costo del gas, el cual se ha venido incrementando en los últimos meses y también hay dudas sobre su abastecimiento. Todo esto se conjuga y hace inquietar al sector agropecuario sobre la provisión de un producto tan esencial como los fertilizantes para las próximas campañas. Desde el punto de vista interno, el Banco Central va a tener que proveer de los dólares necesarios para importar un producto que va a valer el doble de lo que hace un año. Esto no sería un problema si miramos los dólares que generan las exportaciones de las cadenas agroindustriales, pero el cepo importador es muy fuerte. Y retomamos el panorama internacional en cuanto a Uruguay realizan la segunda devolución del fondo lechero a 650 productores. En esta oportunidad, en esta semana, se hizo la segunda devolución del fondo lechero a los productores que ya habían terminado de pagar o bien nunca tomaron este crédito. Esta devolución abarca casi a 650 productores, que es un 20% de los remitentes del país, y son 65 millones de pesos. Esta devolución es la segunda que vamos en esta administración, una vez que corregimos esta inequidad que tenía la ley del fondo lechero, que era en definitiva seguirle cobrando a productores que no correspondía seguirle cobrando más porque nunca sacaron el crédito o ya lo terminaron de pagar. Y esto implica que en el año se van a terminar devolviendo casi 6 millones de dólares, 7 millones de dólares en todo el año. Si anualizamos esto, ¿qué es? Esto implica casi más de un punto de la devolución de impuestos de la lechería, que va directamente a los productores lecheros. El sector lechero atravesó una crisis muy grande durante 5 años, hay cierta recuperación de los precios, los costos han aumentado muchísimo, por lo tanto esta plata que hoy llega directamente a las cuentas de los tamberos, llega en un momento muy importante porque ahora se cristalizan una serie de inversiones en los sistemas lecheros que sirven para hacer lo que los lecheros siempre hacen,
aumentar la productividad. El sector lechero realmente el Uruguay tiene que rendirle un reconocimiento muy grande. Independientemente de las crisis financieras, independientemente de las crisis climáticas, el sector lechero siempre responde con productividad. Entonces, en esta oportunidad se depositó esto, una próxima devolución de esta ocurrirá dentro de 3 meses, conforme un poco la ley lo estableció. Usted mencionaba más de 600 productores lecheros. ¿Cuánto es el total del país de cuántos productores hay? 650 es lo que le corresponde la devolución en esta oportunidad. Los remitentes totales son en torno a los 3.000. También tenemos otro conjunto de tamberos vinculados a la producción de queso artesanal, que se estiman en torno a los 700, 800. Esa es un poco la población total del sector lechero. Realmente le llega a un porcentaje importante de los productores remitentes y creemos de que esto es un elemento más para lograr mejorar la competitividad del sector lechero. O sea, esta es plata que eran de los productores que no se le iba a devolver el Estado hasta dentro de 3 o 4 años. Y en esta oportunidad se la estamos devolviendo fruto que modificamos esta ley. Pero además estamos haciendo otras cosas para el sector lechero. La apertura de mercados es un aspecto fundamental para el sector lechero, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con China, en donde ahí hay una oportunidad muy importante de colocar productos. Las devoluciones del IVA del gasoil para los productores que tributan IMEVA es otra medida reciente del gobierno que nos parece muy importante. El ajuste o la reducción de las tarifas para el riego en todos los sistemas, pero en los lecheros, en donde hay un costo importante de esto, también es otro elemento importante para construir competitividad. Y yo creo que vamos en el camino en donde, digamos, ninguna medida en particular, pero todas en general, ayudan a ir mejorando la situación del sector, que es en definitiva lo que queremos, porque el sector lechero es muy importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, para arraigar muchísima gente en comunidades locales que realmente dependen de la vida y la suerte del sector. Ufa, ¿los productores cuándo se hacen de ese dinero? Ya lo tienen depositado en la cuenta. Estos se depositaron, en esta semana se depositaron y así que ya lo tienen acreditados en sus cuentas y ya lo tienen disponible para utilizarlo, es lo que mejor entiendan los productores. Y de Uruguay nos vamos a Colombia porque el sector, el campo allí en Colombia también se ve afectado por esta guerra en Ucrania. Wilson Buitrago sembró estas papas hace unos meses y utilizó un abono industrial que ahora ha aumentado su valor comercial y eso afecta su negocio. Pues bastante porque nosotros hace un año estábamos comprando el abono por ahí entre 80.000 pesos, lo alcanzamos a comprar. Hoy en día se consigue a 190.000. Las plantas necesitan además urea, un producto químico que en Colombia es importado de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Sin el nitrógeno de los abonos, las papas no crecerán y su precio en el mercado será inferior. Todos, a raíz de todos, vienen de la urea, que dicen que de Rusia, según las noticias, porque uno no conoce Rusia, pero según las noticias tiene el 40% peor a Colombia de urea, imagínense. Claro, en el que nosotros, a raíz casi siempre utiliza urea es nitrógeno, entonces el porcentaje de una mata para que se desarrolle tiene que tener por ahí el 30% de urea. Los abonos orgánicos son una opción, pero no tienen el mismo rendimiento que los agroquímicos. Muchos agricultores sacaron créditos para financiar la cosecha. Los vecinos ayudan trabajando en el campo de José López, quien a sus 74 años ya no puede hacer todo el trabajo solo y sin abonos. Porque es que aquí la tierra ya no da primero sí la tierra se daba con poquitico abono, ahorita toca echarle harta urea, echarle hartos abonos, todo eso, que eso vale harta plata, pero que nos toca así, si no, no nos da nada y al mercado no podemos sacar nada porque si el fruto no nos da tampoco, ¿qué hacemos? Y tan caro, ¿a dónde vamos? Asociaciones de paperos denuncian además que el alto costo de los agroquímicos ha obligado a miles de productores a convertirse en jornaleros. A pesar de que son dueños de su propia finca, no tienen recursos para financiar la cosecha. En este momento son obreros, pasaron de tener sus parcelas a ser obreros de los grandes, que esos son los que se mantienen.
Según la Federación del Sector, la situación empeoró con las importaciones que recibió Colombia el año pasado y la falta de control a prácticas desleales como el dumping o venta a pérdida. Importar 80.000 toneladas de papa quiere decir que se desplazan más de 200.000 toneladas de papa en fresco. Esto es desastroso para los productores de papa del país. Los campos colombianos dependen ahora de los abonos que puedan conseguir en Estados Unidos o China, productos más costosos que los que traían de Rusia, Bielorrusia o de Ucrania. Y de la producción en Colombia volvemos al panorama nacional, puntualmente a la provincia de Misiones, donde Gabriel Gómez del SENASA nos comenta sobre la producción familiar y el trabajo que realizan allí. En la agricultura familiar del SENASA tenemos un plan de gestión que nos permite organizar una planificación operativa anual. El objetivo número 1 es la registración. Una de las tareas más importantes que hacemos son jornadas de inscripción al RENPA y al RENAF, en donde articulamos con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el INTA, con los ministerios provinciales, con los municipios y en muchas ocasiones con las organizaciones de productores. A su vez, tenemos trabajos conjuntos con la Dirección de Protección Vegetal y la Dirección de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, en donde abordamos a una organización, hacemos todo el trámite de la registración de los productores, les brindamos capacitaciones en buenas prácticas y los asesoramos en la cuestión de empaques y viveros. También estamos trabajando con la determinación obligatoria del estatus sanitario, que son los controles en brucelosis, cumpliendo con la última resolución de brucelosis, y acompañamos y estamos generando propuestas de talleres de capacitación para las ferias francas, tanto de Corrientes como de Misiones. Y con todo este repaso que hicimos sobre el panorama nacional y también internacional, hemos llegado al final de nuestro programa de Chacra TV Noticias por la tarde, segunda edición. La temperatura actual 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Atención porque se prevén tormentas eléctricas para esta noche y la madrugada del día de mañana. Antes de irnos, repasamos cómo continúa el pronóstico extendido. Mañana, sí, chaparrones aislados durante todo el día en Capital y Gran Buenos Aires, también fuertes vientos. 17 grados la mínima y 23 grados la máxima. En cuanto al viernes, chaparrones aislados, 14 de mínima y 23 grados de máxima. Y por suerte se empieza a despejar hacia el fin de semana. Sábado algo nublado, 14 grados la mínima y 24 grados la máxima. Este es el pronóstico, esperemos que las lluvias se alejen para el resto del fin de semana. Y ahora sí, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar siempre prendidos a Chacra Televisión. Los invito a quedarse con toda la programación y bueno, por supuesto, nosotros nos volvemos a reencontrar en el día de mañana. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos.